¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar quizá un poco más bajo de lo normal porque estoy saliendo de un periodo de gripe intensa, pero quería compartirles un texto que escribí en estos días que intitulé originalmente sobre los estados de la materia, pero que después de terminarlo creo que es mucho más interesante y preciso llamarlo sobre los entreestados de la materia. Hace unos días abrí el congelador y encontré dentro una botella de vidrio llena de agua, ahora congelada, pues supongo en algún momento de un día anterior había yo puesto a enfriar ahí dentro y, como suele sucederme, me había olvidado por completo. Una señal de la capacidad para olvidar los requisitos usuales para realizar la mayor parte de las acciones mecánicas en las que usualmente habito y que podría presentarlo sin mayor explicación citando esta otra experiencia. Hace un tiempo me metí a la ducha con cierta prisa. Unos pocos minutos después empecé a ver cómo se me iba nublando la mirada, de abajo hacia arriba, primero sutilmente, después radicalmente, hasta que resultaba incapaz de ver absolutamente nada. Mi mirada estaba completamente nublada. Solo tenía ante mí una especie de nube densa, blanco grisáceo. Mi preocupación se disparó y me recargué contra la pared, imaginando que lo que seguiría era un colapso al piso en inconsciencia total. Mi cerebro buscaba frenéticamente los avisos corporales que entre segundos anticipan un derrame cerebral. Ya en este momento tenía taquicardia y me había sentado en la ducha para mitigar el daño de la caída que suponía inminente. A pesar de estar recibiendo agua cálida y refrescante, mi cuerpo comenzó a sudar por la intensa ansiedad que me recorría. Trataba de respirar lo más calmadamente posible mientras seguía pensando qué es lo que se necesita hacer para no perder la conciencia y posiblemente morir ahí dentro. Escenario que me parecía tan trágico como incómodo, siendo que no solo seguiría malgastando agua hasta que alguien me encontrara ahí dentro, como la idea de que ese encuentro de mi cuerpo inconsciente o yerto sucediera en un estado de completa desnudez. Llevaba ya varios minutos esperando lo que vendría, siendo el único aviso declarado el nublamiento total de mi campo visual, cuando noté que tenía la frente completamente empapada de sudor, pues el estado de destemple entre mi temperatura corporal frente a la temperatura ambiental crecía con rapidez. Sentada en la ducha, ya en este punto temblando y en un estado de pánico ante la certeza de estar sufriendo algún tipo de colapso cerebral, me atreví a mover el brazo derecho hasta que mi mano se posó en la frente embebida de vapor y sudor. Al mover la mano hacia la derecha, tratando de quitar el pelo mojado que se pegaba a mi frente, sentí el borde de algo en el pequeño espacio vacío que quedaba entre la palma de mi mano y el resto de mi cara. Muy extrañada, lo toqué con mucho tiento, valga el uso de la palabra o expresión antiguamente usada, andar con tiento, es decir, andar con cuidado sumo al significado de la acción de tentar alguna superficie, como en este caso, un borde como aparecido de la nada, lo que sumó a mis síntomas potenciales el delirio. Claro, era obvio, ya estaba delirando. Mi respiración se aceleró todavía más junto con el ritmo cardíaco, que ahora era desigual, y había empezado la arritmia, que sí padezco, hasta que los dedos recorrieron el borde de ese misterio semiovalado que aparecía en el vacío. La conclusión llegó pronto. Me había metido a bañar con los lentes puestos.
y el vapor del agua caliente los fue gradualmente empañando hasta dejarme literal, figurativa y simbólicamente nublada. Sí. A este grado ha llegado el andar despistado que parece me caracteriza cuando estoy pensando en otras materias mientras hago o intento hacer otras cosas. En resumen, no soy hipocondríaca, simplemente a veces seriamente despistada. Ejemplificando lo anterior y la extensión a la que puede llegar mi rango de desatención temporal sobre el mundo material y relacionándole con el título de este escrito sobre los entreestados de la materia, podemos concluir que durante esa ducha mi ser materia latiente pasó de un estado distraído a un estado preparo cardíaco. Regresemos ahora a la botella de vidrio con la que inicia este relato. Cuando congelada la encontré sin saber cuándo la había introducido a ese compartimento. No recordaba en absoluto haberlo hecho. Como resultaba también incapaz de imaginar cómo o en qué estado reaparecería de hacerlo, al fondo izquierdo superior de la parte alta de mi frigorífico, palabra que me parece mucho más interesante que refrigerador. El caso es que así fue. Hace unos días quisiera decir que ya había notado su ausencia, siendo una de mis botellas favoritas, pero no estoy segura de que esto ya hubiera sucedido, pues estoy de sobra acostumbrada a dejar de ver cosas que uso en el día y luego los pierdo de invisibilidad hasta que de pronto las reencuentro en los sitios más inusuales. Esta botella en particular tenía una cobertura de plástico blanco de media pulgada más o menos en grosor, configurando una textura geométrica desigual, rememorando de sí, suponía yo, algo congelado, una caprichosa forma gélida, digamos, que protegía la botella de vidrio de los golpes, cuanto afirmando su asentamiento sobre alguna superficie. Quiso la mala suerte que fuera esa botella, entre las decenas de otros tipos de botellas que guardo con agua fría en el refrigerador, prestas a cualquier emergencia, fue esa la que olvidé en el frigorífico. Cuando finalmente la saqué, toda ella estaba cubierta por una capa de hielo, así que la coloqué sobre el mostrador de mi cocina con la intención de permitirle descongelarse de forma gradual, tratando de revertir la violencia que las bajas temperaturas habían ya infligido sobre el vidrio, bastante ancho, de la botella, como sobre la cubierta y la tapa, también diseñada en forma de aro por donde cabían exactamente 2 dedos, facilitando cargarla sin tocar el vidrio y ya fuera enfriar el contenido o quemarse la mano de traspasar la temperatura, la cobertura blanco polar que tanto me gustaba. Pasaron 4 o 5 horas y el plato de cerámica blanca sobre el que había colocado el cuerpo congelado estaba ya cubierto por una superficie de agua líquida, prístina. La parte blanca de plástico grueso blanco mate estaba ya de vuelta intacta, mientras que el grueso del hielo que cubría el resto de la botella seguía sin develar la superficie de vidrio normalmente visible. El hielo era mate, no brillante. Supuse que esto se debía a que el agua de esta zona del país, rica en minerales, a pesar de la doble filtración por la que pasa en mi casa antes de destinarla como agua bebible, de acuerdo a los consejos y estándares que he consultado, es a pesar de todo más alcalina que el agua en otros lugares. Lo mismo es visible en los hielos, cuyo 90% en cuerpo y superficie es más mate que brillante transparente. Este tipo de agua tiene un sabor particular. A mi paladar es perfecto, pues carece de esa
sospechosa planitud que he probado en varias de las principales ciudades del infortunado vecino del norte, como por ejemplo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, San Antonio, Washington, Seattle, etc. El agua en esas ciudades es radicalmente plana y su estado insaboro me hace imaginar que estoy consumiendo en cada trago una micromilimétrica parte de alguna excesivamente pulcra y sospechosa tubería, y como ninguna tubería puede mantenerse siempre y en todo momento por entero perfecta y totalmente limpia, me es imposible creer que no tiene algún otro tipo de sustancia que neutraliza incluso la medición del pH. Quizás son ideas mías, pues nunca he recordado viajar con un kit de medición de pH para efectivamente saber si el agua del grifo en esos sitios es más ácida o más alcalina que en otras ciudades. De cualquier manera, el ligero tono de sabor que fallaría en describir, de intentarlo aquí, pero que definitiva y ciertamente caracteriza y reconoce en mis papilas como mi garganta cuando reiteradamente consumo esas perfectamente frías, pero no heladas, botellas de agua doble filtrada, es incomparable e imbatible. Pasaron otras 2 horas o poco menos hasta que el cuerpo de vidrio hielo que como piel mate recubría el cristal desapareció. Mientras esto sucedía, pensaba en los cambios de propiedades de la materia, esta vez de los más básicos, pues en la escuela primaria uno aprende los 3 llamados estados de la materia, en el caso específico del agua, sólida, líquida o gaseosa. Pero me preguntaba qué sucede y cómo podrían nombrarse, tanto química como nominalmente en el lenguaje común, los estados entre estados. Pues durante el proceso de descongelamiento se habían presentado a mi mirada muchos más estados intermedios entre apenas 2 de las propiedades o estados de la materia, pasando de sólido a líquido, habiendo ya sufrido el sobrepaso de líquido a sólido por mi olvido de la botella en el congelador. Proceso que necesariamente tuvo tantas o quizá más etapas de las que yo presencié, siendo que ahora se veía con claridad, aun cuando la botella se mantenía en forma por cohesión, mostraba en paralelos imperfectos quiebres de distintos largos y formatos. Me pregunté cómo podía ser esto explicable si la ciencia, tanto física como química, afirman que, como ley, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa transformación, de poderle llamar así, había ocasionado que el vidrio se craquelara, aún permaneciendo unido, pues el contenido de la botella, es decir, el agua contenida, ya de nuevo en estado líquido, seguía dentro a la misma altura a la que siempre, hasta entonces, la había llenado. Con estos preceptos en mente, palpé la superficie del cuello de la botella sin sentir ninguna extracción hostil sobre ella. Esta primera comprobación de la teoría me envolvió de alegría pensando que posiblemente las grietas eran simplemente efecto de la congelación por días o semanas que mi olvido la mantuvo dentro de la hielera o congelador y que con un poco más de tiempo y temple iban a desaparecer, igual como había ya pasado con la más robusta capa de hielo mate que cubría todo el cuerpo de la botella cuando recién la encontré. Después de unas horas volví a bajar y la imagen era casi idéntica, lo cual me pareció extraño. Entonces, no solo palpé la superficie recorriendo con el dedo las nervaduras de los quiebres, sino que levanté la botella. Me di cuenta ahí y solo entonces que el líquido interno aún estaba congelado
y que, fusionado con la botella resquebrajada, compartían y profesaban así la imagen e ilusión de la no destrucción que evidentemente estaba por venir. Estaban en un estado de autocontención. Sí, autocontención con S, no con C, pues estaban participando de un equilibrio estable, pero muy temporal y pasajero, en donde la tensión de la materia de una contenía la tensión de la materia de la otra, conteniéndose entre sí. Así pues, cuando el agua congelada empezara a liquidificarse, el vidrio, hasta entonces todavía aparentando mantenerse en una sola y continua pieza o una y misma materia compacta, terminaría por ceder ante la decreciente presión atómica del hielo sobre el interior del vidrio, hasta dejarlo libre, digamos, libre para caerse en pedazos, según se avistaban ya las líneas de futuro, que en unas horas más conformarían los nuevos bordes de los trozos de vidrio, antes botella, que eventualmente se desencajarían de su posición una vez que el agua al interior alcanzara la llamada temperatura ambiente. Era evidente, aun si todavía no sucedía el despedazamiento de la botella, que su cuerpo, antes perfecto, estaba ya por completo destruido en un sinfín de pedazos sostenidos por combinaciones de atracción de gravedad entre estados, como una especie de rompecabezas tridimensional de vidrio con medio cuerpo encapsulado, protegido por una bella funda de diseño trigonométrico en blanco polar. Una rotura anunciada, convirtiendo este relato y mi vivencia de ese proceso en una suerte de crónica de un quiebre anunciado o crónica de un deshielo anunciado, tomando prestado el título de una de las más breves novelas del Nobel colombiano de literatura Gabriel García Márquez, llamado Padre del Realismo Mágico, en su existencia más allá de las letras. Pero a pesar de las evidencias pre-catástrofe, las preguntas seguían, cada vez con mayor insistencia e incidencia en mi mente. ¿Por qué no existía una forma de medición mucho más precisa para nombrar y distinguir los estados de la materia cuando está pasando o recorriendo justamente esos otros tres estados? Siendo que no son solo tres los estados de la materia cuando la temporalidad de su transformación es observada a detalle y registrada fotográficamente, cosa que hice con la intención de dejar registro del radical parecido entre una capa de hielo ya despegada del interior de la botella, aun cuando del mismo grosor y apariencia que la del vidrio que la contenía, y los muchos momentos entre los que ese grosor fue dejando de ser o mantenerse para ahora adelgazarse poco a poco, lentamente, siendo embebido por la superficie de madera donde, después de haber confirmado, muy a mi pesar, la pronta desexistencia de mi botella favorita, había decidido colocar ahí por dos motivos. El primero, queriendo que el líquido, que poco a poco iría escurriendo conforme perdiera la solidez interna de su congelamiento, fuera absorbido por un cuerpo vivo, dándole así una desexistencia más noble y estética a mi propia desatención. El segundo motivo radicaba en la intención de poder documentar este proceso fotográficamente en lapsos de tiempo determinados hasta que el cuerpo congelado se desprendiera de todo a todo del cuerpo vítreo quebrado. Por ambas razones coloqué la botella, ahora acostada,
sobre uno de sus costados cilíndricos, habiendo extraído de ella la protección plástica blanca, ya por sobreevidencia innecesaria e incluso ahora redundante. Quedaba solamente esperar y, no sencillamente, seguir interrogando lo que sucedía frente a mí, pues desde ese momento se expresaba de sobra evidente una realidad en la que los estados de la materia no son esos tres que aprendimos en la primaria, no, y lejos de ellos. Existen entre ellos una amplísima gama de entreestados sin nombre, cuyos secretos, sentidos, silencios y modulaciones muestran la amplitud de estados entre materia, entre los que vivimos sin darnos cuenta casi. ¿Cómo asirles? ¿Qué papeles pueden jugar en el proceso siempre cambiante de la existencia? ¿Qué valoraciones proponen o develan? ¿Qué tanto hemos decidido ignorar o minimizar los estados entre estados de la materia? ¿Será posible, rebotando de la física cuántica, pensar en ellos como estados de singularidad, conforme están en proceso de paso o pasaje de uno a otro? Empezando realmente por entonar una interrogante que puede parecer tan burda como inútil o a algunos les parecerá innecesaria. Pero me pregunto, ¿por qué confinar la materia a existir nombrable solamente en tres estados: sólido, líquido o gas? Ya sea vapor, nube, gas, niebla, digamos, es una visibilización de exhalaciones humanas, terrestres o atmosféricas. Estoy segura de que al menos el artista chino contemporáneo Song Dong, sobre cuya obra construí la primera parte de los tres cuerpos que conformaron mi investigación doctoral, debe pensar en esto con cierta regularidad desde hace tiempo. Pensando en ello, es tanto más profunda la comprensión de una de sus acciones obra más tempranas, cuando respirando boca abajo sobre el concreto de la plaza de Tiananmen, donde ocurrieron terribles matanzas de jóvenes estudiantes, como un paralelo a lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aquí en México, Dong se mantuvo tendido sobre el piso de la explanada durante el tiempo en el que su respiración se transformó en una delicada pero factual capa de hielo cubriendo el espacio en el que probable o seguramente un rostro entre miles respiró sus últimos alientos cuando tumbado por las balas. Memoria que me lleva a muchas otras de sus obras, hacia las que hoy entretengo muchas nuevas preguntas. Pero me pregunto también si la respuesta, o al menos el potencial de propulsar una posible nomenclatura en reconocimiento de dichos estados entre materia, no pudiera devenir del principio de incertidumbre también de la física cuántica, recordando que de acuerdo con Werner Heisenberg, apoyado por su maestro y mentor Niels Bohr, en contra de la lógica de Einstein, solamente somos capaces de conocer la posición de una partícula atómica cuando perdemos de vista la posibilidad de medir su momentum, que podemos entender como velocidad. Y lo mismo a la inversa, es decir, si sabemos a qué velocidad se está moviendo, somos incapaces de saber con precisión también su posición. Ese es el principio de incertidumbre. Y creo que este me podría permitir localizar la posición de las partículas atómicas
en el proceso de deshielo entre botellas, entre el vidrio y el hielo, a su vez impidiéndome medir su velocidad de movimiento e intercambios de energía. Pues sí, ciertamente entre los tres estados de la materia hay gradientes, no sé si infinitas o si tendiendo a la infinidad, y son visibles al ojo desnudo. Simplemente nadie ha encontrado la necesidad o quizá la utilidad de nombrarlas, intentando con ello identificar los puntos del proceso de un estado de la materia al otro. De haberlo hecho, hubieran confirmado, como yo, que hay muchos más estados entre estados, muchos más de estos que los estados en sí. Por mi parte, sigo pensando que reconocer su existencia como singularidades, en el sentido de la física cuántica, dentro y fuera de la envolvente nomenclatura de proceso de condensación y proceso de evaporación, es sin duda algo que requiere atención en muchos más ámbitos que los específicamente científicos. Muchas gracias por su atención y espero les haya incitado este texto a pensar sobre los estados entre materias de la materia. Creo que ahí hay todo un universo por reflexionar. Buenas tardes y gracias.